8:39. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias esta noche decembrina de miércoles, que además con lluvia, raro, en la Ciudad de México. Si usted está atorado en el tráfico, pues ¿qué le digo? Paciencia, prudencia y... no, ¿qué pasó? Ya salió el priista o panistas, es lo mismo. Todavía que usted da un consejo, no le entre usted a los cerrones, no le entre esas cosas. Bueno, ya escuchó usted que está con nosotros Santiago Torreblanca, Muy buenas miembro del noches Consejo a Nacional todas del y PAN. todos. Bienvenido. Y también está con nosotros Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Morena, como cada miércoles. Hamlet. Buenas noches, qué gusto. Sergio Pablo López, secretario técnico de la Coordinación General de Organización Electoral de MC, de Movimiento Ciudadano. Bienvenido por primera vez, espero que dé muchas a este espacio. Gracias por Muchas gracias, atender Santiago, la convocatoria. Hamlet, y un saludo a todo el auditorio. Vámonos con temas tranquilos, porque ya es diciembre, ya es Navidad. Y Hamlet Almaguer, ¿tiene que ir Morena con la CATEM en la interna? No debería. Después de lo que sucedió con el Limones y la relación con Pedro Aces, que Pedro Aces dice que ni lo conoce y ellos están en los videos, y que ya salió el gobernador Esteban Villegas, es decir, todo el mundo sabe que Pedro Aces está en la CATEM como canción de la BOA, y en La Laguna lo saben, y en Morena lo saben, y en el PAN lo saben, en esta mesa lo saben. ¿Tiene que ir con la CATEM Morena en la intermedia? Tendría que darse un replanteamiento de la estrategia en 2027. La Comisión de Elecciones tendría que realizar un análisis muy profundo y desde mi perspectiva no debería haber una postulación para Pedro Aces o para alguien de su grupo, de su equipo. Bueno, Pedro Aces es una persona. Es el dirigente nacional. Pero la CATEM, ir con la CATEM. Pues yo creo que hay elementos valiosos dentro de la organización, pero no. Se tiene que revisar quiénes son, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos con otro tema. Le digo que hoy temas pues tranquilos, suavecitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario. Esto ocurrió en 2007 en la Sierra de Songolica, en Veracruz, por parte de un grupo de militares. Era entonces presidente de México Felipe Calderón, y Felipe Calderón dijo que no había pruebas suficientes para poder determinar que la señora Ernestina Asensio hubiese sido víctima de militares y que había muerto por una gastritis, dijo Felipe Calderón, algo que ya queda claro que no sucedió. Así como ves este tema. A ver, qué bueno que existen Santiago. instancias internacionales, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Quien es responsable es el Estado mexicano en su conjunto, porque hubo una serie de violaciones a derechos humanos graves. Bueno, de entrada, la violación por parte de las Fuerzas Armadas, que creo que más grave que eso no puede haber. Pero la cadena subsecuente, primero, no había ningún hospital cercano. El más cercano estaba a 10 kilómetros. Posteriormente, el hospital no tenía los insumos y no tenía traductores. La señora hablante de lengua indígena, y no existía un traductor. Posteriormente, ir cuesta arriba en la entonces Procuraduría General del Estado, que igual no contaba con traductores y con un acceso no tuvo un acceso efectivo a la justicia. Y finalmente, pues sí, con las declaraciones de la presidencia. Entonces, fue una serie de eventos desafortunados que implicaron una violación grave. Qué bueno que el Estado mexicano acepte esta recomendación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya tenemos muchísimas sentencias de la Corte Interamericana que no hemos cumplido. Esta se dijo ya por desde la tribuna presidencial que se va a cumplir en su totalidad, pero a ver, regresando. Prisión preventiva oficiosa. Regresando. Estás hablando de un hecho lamentable que es la violación, vejación, humillación y homicidio de una mujer en el estado de Veracruz. Indígena, adulta mayor. Ernesta adulta mayor. Asensio, pero posterior a ello, un entramado de impunidad, de colusión, como sucedió con Ayotzinapa, ¿no? Está el crimen y luego la tapadera del crimen, lo que implica... Así es. Y entonces, ¿qué nos implica esto? Con un mensaje desde la presidencia de la República en tiempos de Felipe Calderón. ¿Tiene que investigarse esta red de impunidad? Ese es el punto nodal de la sentencia. El punto nodal de la sentencia es: tiene que reabrirse la investigación por completo y da un año para hacerse. Ahora, ojalá y con la misma diligencia se reciben todas las recomendaciones. Primero, prisión preventiva oficiosa. 3 veces se menciona a Felipe Calderón en esta sentencia. Prisión preventiva oficiosa. Qué vergüenza que en una sentencia interamericana en 3 ocasiones se menciona al presidente de la República. Militarización. Quien, con sus declaraciones irresponsables, dejó que se mantuviera un estado de impunidad. Y además, se prestó la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos
se realizaron exhumaciones, se realizaron peritajes y ellos decían que la causa de muerte había sido otra. ¡Qué vergüenza! Del entonces titular de la CNDH y del entonces presidente Felipe Calderón. Coludidos para tapar esto. Sergio Pablo López, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta resolución? ¿Cómo ves la respuesta del gobierno mexicano? Yo lo tomaría en dos niveles. A ver. Primero, habría que valorar que el Estado es la primera institución que debe garantizar los derechos humanos, para empezar. Eso desde 2006 y también en el contexto histórico, tanto de ese momento como de la Sierra de Zongolica en Veracruz. De ese momento llevaba 2 meses la estrategia de seguridad fallida de militarización, que comenzó en diciembre de 2006 y el hecho ocurrió en febrero. Esto nos habla de que de inicio ya se tenía indicios de que no iba por buen camino la estrategia de seguridad. Y por otro lado, lo preocupante de no corregir en el camino. Han pasado 3 fuerzas políticas distintas desde que sucedió esa tragedia y el tema de derechos humanos sigue siendo una agenda pendiente en este país. Continuar con un modelo que viola los derechos humanos y que combate la violencia con violencia es un error enorme. Lo que se tiene que hacer es, con base en la experiencia que hoy se tiene y en esta sentencia de la Corte Interamericana, replantear la estrategia de seguridad y entender entonces, sí, entre todas las fuerzas políticas, que la militarización no es la opción. Ni lo fue en 2006 cuando inició la guerra civil, ni lo es hoy que quieren militarizar una fuerza que debe ser civil como lo es la Guardia Nacional. A ver, Y además, o sea, A ver, Santiago Sí, Torreblanca. no, es que desde el asunto de García Rodríguez, porque a ver, no es la primera vez que el Estado mexicano es condenado, pero parece que no aprendemos. Nos gusta lo simbólico, señalar actores en lo particular y no atender la raíz y las sentencia causas. lo menciona en 3 ocasiones. La Y no sentencia lo atender- menciona. Y no atender la raíz y la causa y cómo se va a corregir. Ya se ha dicho, no deben intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, salvo que haya una subordinación, una temporalidad, una regulación, y pareciera ser que la reforma que hicimos de Guardia Nacional le fue poniendo check a sentido contrario a todo lo que decía la Corte Interamericana. Segundo punto, prisión preventiva oficiosa. Estamos Desde que discutiendo llegó- esta sentencia, no la prisión Estamos preventiva hablando de oficiosa. derechos humanos, el retroceso en Estamos materia de hablando derechos de la humanos. sentencia Yo de te la quiero Corte preguntar Interamericana algo. de A ver, Derechos sentencias en Humanos. materia de la Corte Santiago, yo te Interamericana. quiero preguntar algo. A mí me parece justo que con estas garantías de no repetición y con todo el desglose de 14 puntos que trae esta sentencia, se cubran daños a la familia de la señora Asensio. Son cerca de $120,000 en particular sobre los gastos y costas y lo que recibirán los hijos de la misma. ¿A ti te parece justo que por algo que cometió Felipe Calderón, las y los mexicanos destinen recursos para pagar esta sentencia, o tendría que ser Felipe Calderón quien pagara estos $120,000? Está muy, muy bonito tu argumento falaz. A ver, ¿sería tanto así como decir que debería pagar la indemnización por todas las muertes por COVID directamente a Andrés Manuel López Obrador? No, pero estamos A ver, hablando... ¿no es lo mismo? ¿No era el titular? No, las causó Tú tendrías por su que negligencia. distinguir cuando existe una Entonces hay que responsabilidad personal y del Estado. Tú mismo Ya lo dijiste, personal, ya lo mencionaste. Tú mismo tú lo dijiste dijiste, que a ver. el primer efecto de esta sentencia es que se reabren las investigaciones. En ese supuesto... No, a ver. Y a mí me hay que parece, tomar las a mí me sentencias parece con que si seriedad la y no Corte, para el golpeteo si político. a mí me parece que si la Hay Corte que tomar Interamericana, todo para mejorar. si la Corte Interamericana está señalando en 3 ocasiones a Felipe Calderón y sus declaraciones irresponsables y está ordenando al Estado mexicano que reabra las investigaciones, a mí me parece que tendría que ser sentencia- investigado a la y Sergio eventualmente Pablo, sancionado. vamos la contigo, sentencia ¿no? completa, Porque sí, ya se entraron ve. en una plática bizantina. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Quién tiene quién es más justo que resarza los daños de acuerdo a las acciones que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Pues es el Estado mexicano o, como dice Hamlet, tendría que salir del bolsillo de Felipe Calderón? Yo sí considero que tiene que ser el Estado mexicano porque es un tema de Estado. Más allá de personalizarlo con actores que pueden tener o no la responsabilidad, como bien dice la sentencia de la Corte, sí es un tema de Estado. No solo porque no es responsable directamente el titular del Ejecutivo, sino porque en el momento en el que funcionarios del Estado, como lo son los militares, Sí. ejecutan un delito en este momento, en este sentido, la violación y posteriormente la muerte de la señora De Ernestina Rosario, Asensio. de Asensio Rosario, tiene que haber una lógica en la que se busque
Reparación integral, no reparación. repetición. Sí, es que pero justo en el tema de no venganzas repetición. personales. No Pero sé, aquí está en la el tema obligación de repetición. investigar. Vamos a Sí, escuchar claro. lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto al cumplimiento de estas determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde declara al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario, ocurrida en el año 2007. Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación. Y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Bueno, ahí está sobre lo que mencionabas, además muy pertinente, Santiago Torreblanca, de la urgencia e importancia de que se cumplan con estas todas, recomendaciones y lo que de ella integral. determinen. Lo dijo la presidenta Sí, Sheinbaum en la que mañana, bueno, ¿no? Por ejemplo, el caso de Digno Ochoa. Cuando salió la sentencia de Digno Ochoa, aparte del nombre en la calle que se puso enfrente del búnker y del perdón público, se puso la obligación al Estado mexicano de hacer las reformas necesarias para que los servicios periciales de las entonces procuradurías y fiscalías fueran completamente autónomos. Seguimos sin cumplirlo. Y no solo seguimos sin cumplirlo. En la legislatura anterior el PRD presentó una iniciativa al respecto y fue bloqueada por Morena. No solo no se cumple, se empeñan en no cumplir. Prisión preventiva oficiosa, dijo, es inconvencional, es violatorio de los derechos fundamentales. ¿Y qué hizo Morena? Lejos de cumplir, amplió el catálogo lo más que pudo. E inclusive dejó tipos abiertos. Entonces, Hamlet. no hay que verlo por el golpeteo político, hay que los derechos humanos se toman en no hay serio. golpeteo. Después de lo que acabas de decir, no hay que verlo con el golpeteo político. No hay Hamlet. golpeteo político. Aquí está la determinación. Se tiene que reabrir la investigación. Y para mí no queda duda que uno de los investigados será Felipe Calderón, dice la resolución. Identificar, procesar y sancionar a los responsables. No dice exclusivamente a los militares, a los responsables. Y en 3 ocasiones la sentencia dice el nombre de Felipe Calderón y le adjudica una responsabilidad por sus declaraciones que generaron impunidad en este Oiga, caso tan terrible. imagínate que por declaraciones imprudentes fuera condenado un presidente y tuviera Pues que es pagar que de tiene su una bolsillo. investidura, es un Pues, presidente. híjole, pues el López Obrador no Si acaba no- de pagar en si su no- vida. si no lo estás diciendo desde tú, lo está diciendo el presidente de la desde el púlpito República. presidencial señalaba a particulares y periodistas violando su integridad, su seguridad y la libertad de expresión. Demándalo. Bueno, Demándalo. ya en su momento mucha gente lo hizo por Sí, la pero vía tú- electoral tú demándalo. y el propio INE y Tribunal Electoral dijo que había intervenido ilegalmente y a López Obrador, como hombre de no leyes que es, le valió un comino. Muy bien con tu observación, aquí queda en la mesa, pero con respecto a la responsabilidad Se de Felipe tienen que Calderón cumplirla. A en ver. esta omisión y en tapar un delito como el que sufrió doña Ernestina, ¿qué me dices? Yo siento que se debe cumplir la sentencia íntegramente. ¿Se Es tiene que decir, investigar a Felipe Calderón? reabrir la investigación en todas sus líneas, en Contra sus 2 todos. niveles de gobierno, la reparación integral del daño que incluye la indemnización, etcétera. Las sentencias se cumplen integralmente, ¿no? Lo que a mí me gusta y me es cómodo, sí. Lo que no me es incómodo, no. Y no solo se cumple una sentencia en lo particular, se cumplen las sentencias de la Corte Interamericana, no a contentillo o a gusto. Por ejemplo, el día de mañana que la 20 Corte segundos. Interamericana declare inconvencional la reforma judicial, ¿el Estado mexicano la va a acatar? Esperamos que así sea. ¿Tienes una bolita de cristal para Sí, poder asegurar tanto esta Hamlet como determinación? yo somos abogados y puede sabemos adivinar que el así va a ser. futuro. Wow, Pero- pues hay que guardar las carteras. Sergio Pablo López, de Movimiento Ciudadano. Yo creo que también ahí hay que tener en cuenta que no solo en un tema de responsabilidad y de resarcir el daño, Un minuto. resarcir el daño contra los familiares, sino que también plantea que hay que implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos, fortalecer el centro de atención especializado y garantizar intérpretes tanto Sí. en el sistema judicial como en el En el sistema de salud. salud. Sí. Que eso fue realmente lo que generó. Sí, esas barreras. Sí, esas barreras que le impidieron a la familia acceder a la justicia. Más allá de la investigación que sí se tiene que llevar Sí. por parte de las autoridades correspondientes.
para llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, ya sea desde los militares hasta altos mandos. Lo importante es replantear y repensar la estrategia de seguridad y las víctimas que está dejando desde 2007. Eso es lo más importante, Vaya, no se repetición. incluye Hamlet Almaguer, un minuto. Claro que sí, se incluye también la obligación del Estado de proporcionar becas a la familia. Sí. Eso es relevante para Sí. que puedan culminar sus estudios. Atención psicológica, Y se tiene que psiquiátrica. dar un evento simbólico, pero muy, muy importante, en donde el Estado mexicano, pues, ofrezca estas disculpas a la familia, reconozca su responsabilidad. Se tiene que publicar en el Diario Oficial, en el periódico de Veracruz, en los portales del Poder Judicial de la Federación. Y hay aquí algo adicional. En esta resolución también tiene responsabilidad José Luis Soberanes, el que era entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo 20 es segundos. posible que la CNDH, que tenía que cuidar, tutelar, proteger los derechos humanos, haya sacado de la manga un peritaje para determinar que la causa de muerte fue otra? No, porque aparte no le correspondía, ¿eh? Santiago, un minuto. Sí, por eso la importancia de los servicios periciales autónomos que la Corte Interamericana ha insistido muchísimo. Ya bastante peligroso es que la fiscalía dependa del poder político, pero más peligroso más aún es que los servicios periciales estén subordinados, porque son los que te van a acreditar la comisión o no de un delito. Entonces, ojalá se mejore de fondo en este y otro tema y volvamos a encaminarnos y pretender ser un país con respeto a los derechos humanos. Sergio Pablo, para concluir. Para empezar, yo creo que es importante que esta parte de reflexiones como de Morena hacia el futuro, como del PAN, Sí, como una como memoria de histórica. todos, es una Si hay que responsabilidad. repensar la estrategia de seguridad, hay que desmilitarizar la seguridad en este país, porque justo esto es a lo que nos ha llevado. Sí. Este es un caso y de los primeros que hubo en la guerra civil, pero hoy siguen sucediendo, como pasó en el tema del Instituto de Migración con las víctimas que murieron incineradas, y como sigue sucediendo todos los días. Esto no va a servir de nada, esta sentencia, si no se lleva a actos Claro. que lleven a la paz en este país. Y mientras siga una discusión estéril por parte de las fuerzas del viejo régimen, no vamos a lograr conseguir la paz que tanto anhelamos. Pues Sergio Pablo López, de Movimiento Ciudadano, Santiago Torreblanca, del PAN, Hamlet Almaguer, de Morena, gracias por Gracias. acompañarnos. Muchas y gracias, no Juan. nos escuchamos la próxima semana porque es Nochebuena. Yo sí voy a estar aquí, usted que nos acompaña. Ellos no les voy a Bueno, pues muchas gracias. Gracias a por dar la el placer vacaciones, de Juan. pasar la Navidad en esta compañía. Gracias, lo espero mañana a 6 de la tarde.